el segundo domingo de mayo, mientras otras madres abrían cartas perfumadas y desayunaban entre risas, yo estaba descalza en la cocina, raspando con paciencia los restos de una tortilla que se había pegado en la sartén. El sol entraba tímido por la ventana, dibujando sombras suaves sobre la mesa de madera que mi marido, Mateo, había construido con sus propias manos. Esperaba como cada año una palabra, una mirada, un «Feliz día, mamá». Pero no llegó. El silencio fue el primer regalo del día, y cuando por fin mi hijo habló, no fue para felicitarme, fue para romperme. Lo hizo sin darse cuenta, con esa ligereza con la que se rompe lo frágil, como si no supiera que una madre también se puede quebrar por dentro. No hacía falta que cocinases, mamá. Vamos a almorzar con los padres de Alba. No hubo flores, no hubo abrazo, solo su voz, lanzada al aire como quien tira una servilleta usada. Y yo, como siempre, asentí con una sonrisa pequeña. «Qué bien que viniste», murmuré. Mentira piadosa. Él no vino por mí. Pasó por la casa como se pasa por una gasolinera, sin apego, con prisa, sin mirar atrás. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí dejó de resistir. No grité, no lloré, pero algo se agrietó en silencio. Y aunque nadie lo notó, yo supe. Ese día marcó el inicio de algo, no de una venganza ruidosa, no, de una decisión callada, de esas que se cuecen a fuego lento. Ese día, sin saberlo, mi hijo me dio el empujón que me faltaba para recordar quién era yo, antes de que todos se olvidaran, antes de convertirme en un fantasma en mi propia casa. Fui muchas cosas. Me llamo Isabel Martín, y durante más de 30 años fui esposa de Mateo y madre de Adrián. No necesitaba más títulos. Nuestra vida comenzó en una aldea pequeña de Galicia, rodeada de colinas, niebla por las mañanas y un campo que lo daba todo si uno sabía esperarlo. La casa la levantamos entre los dos. Las paredes, los estantes, la huerta, incluso la pérgola donde Mateo me pidió matrimonio con las manos aún llenas de tierra. No teníamos mucho dinero, pero teníamos propósito. Él solía decir: mientras la tierra nos quiera, nosotros también nos querremos. Cuando Adrián nació, la finca dejó de ser solo un terreno. Se convirtió en historia, en raíces. Lo mecí en el porche cuando lloraba por cólicos. Lo llevé en brazos a ver cómo brotaban los primeros almendros. Lo acompañé en sus primeros pasos entre las piedras del jardín. Cada rincón tenía su risa, cada árbol una parte de su infancia. Y luego Mateo enfermó. Primero fue leve, luego constante, hasta que un día ya no estuvo. Yo me quedé con todo: la finca, las deudas, el luto y también con la promesa de seguir. No pedí ayuda, arreglé techos, cuidé gallinas, pagué impuestos, siempre creyendo que algún día Adrián volvería, no solo con su cuerpo, sino con el corazón. Guardé todos sus dibujos de niño, sus cartas torcidas con «Te quiero, mamá», escondidas en mi almohada. Nunca dejé de creer que ese amor aún vivía en alguna parte de él. Me aferré a la memoria, a lo que fuimos, a lo que creí que aún podíamos ser. Pero el pasado, cuando no se honra, empieza a doler. Y el mío, por más que lo cuidé, empezó a pesarme como una mochila llena de piedras. Sin darme cuenta, yo me había quedado atrás, esperando a alguien que ya no miraba hacia donde yo estaba. Aquel domingo, Adrián llegó tarde, como casi siempre. Alba, su esposa, venía detrás hablando por teléfono con alguien más importante que yo. Los niños entraron corriendo sin saludar, ya discutiendo por una tablet. Nadie me abrazó. Nadie me miró con la ternura de antes. Solo el sonido de llaves cayendo sobre la encimera, el roce de una puerta mal cerrada, el eco de una casa demasiado grande para tanto silencio. Yo había preparado todo como otros años. Hice su café favorito, horneé la tarta de almendras que le encantaba de niño,
Hasta saqué la vajilla de porcelana que era de mi madre. Intentaba una vez más ser vista. Nos sentamos a comer, o más bien, ellos comieron. Alba picoteó su plato como si estuviera cumpliendo una obligación. Adrián hablaba sin mirarme, como si mi presencia fuera una decoración más de esa casa. Y entonces, entre risas, lo escuché decirle a un amigo: «Este sitio es de mi madre. Por ahora. Ya tenemos planes para cuando se nos transfiera». Mi estómago se encogió. ¿Transferirse? ¿Planes? Miré a mi hijo, mi niño, aquel que lloraba aferrado a mi pierna el primer día de colegio. Y ahora hablaba de mi hogar como si ya fuera suyo, y luego lo dijo. La frase que me arrancó el aire: «Vamos, mamá ya está en esa etapa donde no puede con todo esto. Ya cumplió». Ya cumplió. Como si mi existencia fuera una tarea marcada en un calendario. Como si mi vida pudiera cerrarse con un tajo de indiferencia. No dije nada. No me moví. Sentí cómo algo dentro de mí se apagaba. No era rabia. Era algo más frío. Era el entendimiento brutal de que ya no me veían como madre, sino como un estorbo educado, un trámite que aún respiraba. Ese día comprendí que ya no esperaban nada de mí, porque ya no me consideraban parte de su historia. Desde aquel día todo fue más claro. No fue una caída repentina, sino una cadena de pequeños empujones invisibles. Lo noté en los mensajes sin respuesta, en las llamadas que Adrián ya no devolvía. No por enojo, sino por desinterés. Como si la mujer que le dio la vida ahora solo fuera un nombre en su agenda. 2 semanas después, Alba mandó un mensaje grupal con entusiasmo artificial. Estábamos pensando en usar el campo detrás del granero para montar un pequeño café rural. Sería ideal para Instagram, rústico, con encanto, una monada. No preguntaron qué opinaba yo. No preguntaron si ese terreno significaba algo para mí. Donde ellos veían un spot fotogénico, yo veía las huellas de Mateo, los surcos que hicimos con las manos, los almendros que él plantó con tanto cuidado. Ellos solo veían espacio para explotar. Días después, llegó un hombre con pantalones de lino y una carpeta bajo el brazo. Lo vi desde la ventana caminar por mi tierra, señalando árboles como si fueran obstáculos. Adrián no se molestó en tocar la puerta. Ni siquiera levantó la mirada hacia la casa, como si yo ya no viviera allí, como si yo ya no contara. Esa noche, con voz serena le pregunté: ¿estás pensando hacer algo con la finca, cariño? Ni me miró. Es hora de modernizar, mamá. Ya sabes, aprovechar lo que hay. Papá siempre quiso que este lugar siguiera en la familia. Asentí, porque si hablaba, lloraba. Pero lo entendí. Cuando decía familia, no me incluía. Me había convertido en el sillón antiguo que nadie usa, en la fotografía que nadie mira, en una presencia muda, en una historia que ya no me pertenecía. Y aún así, seguía ahí, esperando un gesto, una palabra, acostumbrándome a desaparecer sin hacer ruido. Al día siguiente, llamé a una agencia inmobiliaria en Lugo. Había escuchado de una mujer llamada Teresa, conocida por su discreción. Cuando atendió, solo dije: quiero vender, sin carteles, sin visitas abiertas, todo limpio y silencioso. Ella no hizo preguntas innecesarias, solo respondió: entiendo, yo me encargo. Durante las semanas siguientes, preparé la casa como quien se despide de un viejo amor. No con rencor, sino con respeto. Quité el polvo de los marcos, lavé las cortinas, doblé la colcha que cosí con retazos de infancia. Cada rincón tenía una historia que merecía cerrarse con dignidad. No le dije nada a Adrián. No por venganza, no por castigo, sino porque comprendí que si realmente le importara, sabría que ese lugar no era suyo. Solo asumió, como hacen los que creen que el silencio de una mujer mayor es olvido, cuando en realidad es paciencia. 3 semanas después, firmé.
265.000 euros. Una pareja mayor venida de Zaragoza se enamoró del campo, de la casa con tejado de teja vieja, del almendro que florecía justo al lado de la ventana. Me prometieron que lo cuidarían. No necesitaba más. Esa noche, caminé por última vez por el pasillo, tocando las paredes que pinté embarazada, abriendo el armario donde guardaba las galletas favoritas de Adrián, y entonces escribí una carta. Una sola hoja, sin reproches, sin gritos, solo verdad. Asumiste, Adrián, y yo lo permití. Pero esta casa no era una promesa, era un trabajo, y lo hice sola. He decidido dejarla ir antes de que deje de parecerse a lo que fue. No me busques aquí. No me fui. Me encontré. La dejé bajo el jarrón rajado que él nunca notó. Cerré la puerta sin mirar atrás. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de absoluto silencio. Yo no publiqué fotos, no avisé a nadie, no dejé rastros, porque los fantasmas no son buscados, y yo había dejado de asustar en esa casa hacía mucho tiempo. La primera llamada de Adrián llegó al 5.º día. «Mamá, ¿todo bien? ¿No contestas?» Luego un mensaje más seco. «Escuché algo sobre la finca. Llámame». No respondí, no por rencor, por paz. La mía. La 4ª semana su coche apareció. Reconocí la vieja camioneta azul desde la ventana de mi nueva casita en las afueras de Ourense. Él bajó, inseguro, como un niño que teme que lo regañen. Se quedó de pie frente a la verja, sin atreverse a llamar. Yo seguí cortando la banda, mis tijeras haciendo un sonido casi rítmico, como si la tierra respirara conmigo. «¿De verdad la vendiste?», preguntó al fin. «Lo hice», respondí sin dureza pero con certeza. «Creí que era mía». «Lo sé, pero nunca preguntaste, solo asumiste». Nos miramos. Esta vez me miró de verdad. No a mis canas, no a las flores, no al paso del tiempo. Me miró a mí, la mujer que lo crió. «No quise hacerte sentir invisible, pero lo hiciste», dije en voz baja, y lo permití. Se sentó en el escalón de piedra. No lo invité a entrar, no hacía falta. El aire estaba lleno de cosas no dichas, y el silencio entre nosotros era más honesto que cualquier conversación pasada. Le entregué un sobre. «Aquí está explicado lo que hice con lo demás. No estás excluido, pero ya no estás en el centro». Él no protestó, solo lo tomó. Antes de irse, le ofrecí té. Se sorprendió. «No estoy amarga», dije. «Solo aprendí a ser más cuidadosa». Bebimos en silencio. No hubo abrazo, pero antes de arrancar, miró hacia atrás, y eso, curiosamente, fue suficiente. Esa noche, después de que Adrián se fue, me senté en la mecedora del porche, una que encontré en un mercadillo y lijé con mis propias manos. Colgué los viejos carillones de viento de Mateo justo al lado de la puerta. Sonaban con suavidad, como si el aire supiera que ya no estaba herida, sino en calma. Miré el pequeño jardín que había empezado con semillas sueltas y macetas sin pareja. Lavanda, romero, unas dalias que todavía no florecen, y pensé, aquí no hay grandeza, pero hay paz. No necesito que nadie lo vea, ni siquiera que lo comprendan, porque por primera vez en décadas me basto con saberlo yo. Por las mañanas hago mi café en una taza sin historia, y eso me gusta. Ya no intento recrear el pasado en cada gesto. Ya no espero que suene el teléfono. Si suena, bien. Si no, también. He cerrado esa puerta sin rencor, solo con dignidad. Abrí una nueva cuenta bancaria. Cerré la conjunta. Doné parte del dinero a un refugio para mujeres en Lugo. En el concepto de la transferencia escribí: «De una amiga que por fin se fue a tiempo», porque no siempre se trata de marcharse por rabia. A veces irse es una forma de volver, de regresar a ti misma, a quien eras antes de que te convirtieran en sombra. Alba nunca me llamó. Tampoco esperaba que lo hiciera. Con el tiempo Adrián mandó un par de mensajes más. Cordiales, correctos. No los respondí, no por desprecio,
sino porque entendí que contestar sería seguir pidiendo lugar en una mesa que ya no tenía silla para mí. A veces, una se queda no porque no pueda irse, sino porque tiene la absurda esperanza de que alguien diga, quédate, te necesitamos. Pero cuando ese día no llega, hay que tener el coraje de ser tú quien diga, ya no. Hoy mi nombre no está en ningún buzón que ellos reconozcan, y sin embargo, me siento más real que nunca. No soy el eco de una madre servicial, soy una mujer que plantó, que crió, que sostuvo y que también supo soltar. No dejé cartas escondidas, no dejé pistas para que me encontraran, porque nadie busca lo que no valora. Y yo dejé de vivir para ser encontrada. Ahora vivo aquí, donde nadie me llama si no es por cariño, donde las visitas no vienen por compromiso, donde mi presencia no es tolerada, sino elegida. Y sí, a veces duele. A veces miro al cielo y pregunto a Mateo si hice lo correcto. Pero el viento cada vez que pasa por los carillones me responde con ese sonido suave que aprendí a reconocer. Sí, Isa, ya era hora. Y entonces respiro. No por ellos, no por lo que perdí. Respiro por mí, porque aún estoy viva, porque no me borraron, porque en el silencio que elegí, por fin me escucho.